la última enseñanza de nuestra serie que comenzamos en octubre, restaurando. Iban a ser 6, pero la semana pasada ya ve que no pudimos. Y para no extendernos más, vamos a ver hoy el último tema. Abra su Biblia, por favor, en la carta más larga registrada del apóstol Pablo. Más bien la más cortita. Abra su Biblia en Filemón. Y vamos a leer toda la carta. Probablemente no nos dé tiempo de terminar la enseñanza porque la carta está bien larga. Entonces, vamos a leerla y vamos a comenzar nuestra enseñanza. Filemón 1, del 1 hasta el 25 vamos a leer. Va a aparecer en la pantalla para que si ustedes gustan la lean con su Biblia o lo lean en la pantalla. ¿Ya lo tienen? Dice así. Vamos a leerlo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino mayormente para mí, 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y así, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por esto que vamos a estudiar en esta mañana. Permite que podamos comprenderlo, y más que comprenderlo, que lo podamos poner en práctica, porque esto es necesario. Estamos terminando esta pequeña serie que le titulamos Restaurando, Señor, en la cual estamos aprendiendo cómo actuar con el hermano que nos ha fallado, cómo perdonarlo, tal cual nos perdonaste tú a nosotros, y dar de gracia lo que por gracia tú nos diste, Señor.
permítenos ponerlo en práctica en esta mañana, y a partir de hoy permítenos ser una iglesia o ser un grupo, una pequeña parte, una pequeña fracción de tu iglesia que sabe qué hacer cuando el hermano falla, que sabe a qué hacer cuando el hermano ofende, que sabe que verdaderamente su condición delante de ti es la de alguien que necesita ser restaurado. Señor, pongo en tus manos esta enseñanza y pongo en tus manos a mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias. Amén. Bien, en el año 2013, en la Navidad del año 2013, mi papá recomendó a un hermano en Cristo hacia una persona. Este hermano en Cristo es alguien muy querido para mí. Lo recomendó porque no tenía trabajo, era temporada navideña y no había trabajo. Y entonces mi papá le dice a un herrero local: oye, te recomiendo a esta persona, trabaja bien. ¿Y qué crees que hizo el herrero? El herrero lo contrató y se lo llevó a trabajar. Resulta, si no mal recuerdo, como por el 23 de diciembre llegó el herrero bien enojado al taller, reclamándole a mi papá que esta persona, el recomendado, había robado un celular de la casa del cliente donde se encontraban colocando. Resulta que pues mi papá tiene que dar la cara, ¿no? Mi papá habla con esta persona y total que esta persona termina devolviendo el celular. En primer lugar, mi papá quedó quemado, vamos a decirlo así, por recomendar a alguien que conocía, sí, porque sí lo conocía, pero que también conocíamos que tenía ciertas mañas. Y número dos, el herrero ya no tuvo la misma confianza con su cliente, porque ha de haber dicho: oye, pues si dejas entrar a mi casa a alguien que roba. Y no solamente esto, esta persona se quedó sin teléfono y sin trabajo. En ocasiones pudiéramos pensar, en ocasiones de este tipo de cosas, no vuelvo a recomendar a nadie, porque al rato el que va a terminar pagando o dando la cara voy a ser yo, ¿no? Y tal como aconteció en esta historia que te acabo de platicar, de que una persona recomienda a otra y esta persona roba, tal es lo que el apóstol Pablo está haciendo exactamente aquí. Más bien, está haciendo exactamente lo contrario. Está el apóstol Pablo en la carta a Filemón, está abogando y recomendando a un ladrón ante la principal víctima de sus triquiñuelas. Pablo está haciendo una petición de perdón y restauración. De hecho, así es como se llama el tema de esta mañana. El último tema se llama una petición de perdón y restauración. Fíjate, es por esto que la mañana de hoy vamos a estar considerando la carta a Filemón en nuestro estudio. Es Pablo quien escribe esta carta de su puño y letra en Roma mientras se encontraba encarcelado. Escribe esta carta personal a su amigo Filemón a fin de interceder por un esclavo de su propiedad llamado Onésimo. Y vale la pena resaltar que el nombre de Onésimo, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir útil. Pero fíjate, Onésimo fue el ratero, entonces fue útil para robar. También el nombre de Onésimo quiere decir provechoso, fue provechoso para él mismo. Y también quiere decir beneficioso. Trata de imaginarte él en su estado de esclavo. ¿A cuántos pudo haber beneficiado con el dinero de su amo Filemón? ¿No? Fíjate, Onésimo evidentemente le había robado a su amo Filemón y luego había huido a Roma. Una vez ahí, se convierte bajo el ministerio del apóstol Pablo y ahora volvía a su amo. Pablo escribe como mediador en favor del esclavo
y como testigo de la naciente nueva naturaleza de éste. Por cuanto esta es una carta personal, no hay en realidad un tema específico. Esta carta tenía la sola y única intención de persuadir y de convencer a Filemón a que perdonase y restaurase a Onésimo, e incluso a que lo recibiese como un nuevo hermano en Cristo. Fíjate. Y para que podamos comprender esta carta, que pues no está muy larga, no nos vamos a tardar mucho, yo la dividí en 5 encabezados. 5 encabezados, fíjate. Número 1, encabezado número 1, el trasfondo. Número 2, el mensajero. Número 3, la petición. Número 4, 2 trayectorias, 2 recordatorios y 5 al final del día. Fíjate, en esta carta que acabamos de leer y que tú, ¿cuántos ya la habían leído? Creo que todos, ¿no? Puedes, según lo que leímos, ¿acaso hay algo que puedas decir, bueno, esto lo voy a tomar para mi vida? ¿Verdad que como que no hay, simplemente le dice Pablo, yo soy Pablo, te mando a Onésimo, por favor, recíbele como a mí mismo, espero pronto ir a verte. Se acabó. Fíjate, yo dividí la carta en 5 encabezados. Vamos a ver cada uno de estos encabezados. Y en esta carta hay innumerables tesoros o piezas únicas de conocimiento y sabiduría y restauración esperando ser descubiertos. Y a la manera de lo posible, hermanos, vamos a estudiar hoy esos 5 encabezados que yo te digo de la carta a Filemón, y vamos a aprender algo que todos nosotros necesitamos aprender. Vámonos rápidamente con el encabezado número 1, el trasfondo. Fíjate, acabamos de leer toda la carta, te voy a decir de qué se trata la carta. El apóstol Pablo, bajo arresto domiciliario en Roma, dictó una carta a su amigo Filemón. Filemón, ¿quién era? Un cristiano adinerado que era el anfitrión de una casa iglesia en Colosas. Probablemente se había convertido a Cristo años antes a través del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Fíjate, después de decirle a Filemón lo agradecido que está por él y de orar por él y de describir el carácter compasivo, amoroso y cristiano de Filemón, Pablo menciona un nombre que forma parte del pasado de Filemón. ¿Qué nombre menciona? Onésimo. Ok, ¿quién era Onésimo? Fíjate, Onésimo era un siervo o esclavo incrédulo que había dejado la casa de su amo Filemón. Lo más probable, dicen los historiadores, es que después de que después de que Onésimo robó a Filemón, haya escapado lejos de la mano de su señor. Fíjate, pero vamos a llamarlo así, en la extraña, sabia y soberana providencia de Dios, Onésimo se cruzó con el apóstol Pablo encarcelado a más de 100 millas de distancia en Roma. Y como se esperaría de Pablo, ¿qué hace Pablo con un perdido? Le predica el evangelio a Onésimo. Onésimo vendría a Cristo en arrepentimiento y fe, convirtiéndose en un fruto espiritual de Pablo, tal como lo había hecho Filemón años antes. Y ahora, un anciano y dependiente de la ayuda de otros debido a su encarcelamiento, Pablo anhelaba que Onésimo se quedara con él. Pero la conveniencia y la comodidad no eran la motivación del apóstol Pablo. ¿Cuál era la motivación de Pablo? El evangelio. Y fíjate, aun cuando enviar a Onésimo era como enviar parte de su corazón, Pablo decide enviarlo. ¿Pero sabes para qué? Fíjate, lo manda. Él veía la reunión entre Filemón y Onésimo como una oportunidad para que ambos hombres le dieran a la iglesia y al mundo, vamos a decirlo así, una parábola viviente de la reconciliación y la restauración y la hermandad en el evangelio. Porque recuerda, Pablo ya estaba viejo, probablemente requería que alguien lo ayudara y que lo llevara a algo tan básico como ir al baño.
Incluso tal vez recuerda que muy probablemente el apóstol Pablo no veía, por eso es que él dictaba sus cartas. Entonces, claro que el apóstol Pablo necesitaba a Onésimo ahí con él, pero él decide, ¿sabes qué? Tú eres propiedad de otro amo, es necesario que vayas, y lo manda. Ese es el trasfondo de la carta a Filemón. Vamos con el encabezado número 2, el mensajero. El mensajero, fíjate, esta no fue la única carta que Pablo escribió mientras estuvo encarcelado. Probablemente se cree que ahí mismo en esa cárcel escribió la carta a los Efesios y la carta a la iglesia de Colosenses, de Colosas. Fíjate, y en esta carta a Colosenses, en la carta a Colosenses, obtenemos una pequeña y fascinante perla. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 4. Fíjate, Colosenses 4. Fíjate lo que dice Colosenses 4. Colosenses 4 del 7 al 9. Aquí Pablo ya está despidiendo su carta a los colosenses. Fíjate. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual, fíjate, he enviado a vosotros para esto mismo. Pausa. ¿Quién fue el mensajero de la carta de Colosenses? Tíquico. ¿Ya viste? Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Lo ves? Aquí el mensajero es Tíquico. Vamos a leer el verso 8 otra vez. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Pregunta: ¿quiénes fueron los mensajeros de la carta entonces de Colosenses, de Efesios y de Filemón? Tíquico y Onésimo. ¿Lo ves? Fíjate. Y en la carta a Colosenses vemos que Pablo manda a Tíquico y a Onésimo a entregar la carta. Entonces, ¿cómo fue que la carta a Filemón, junto con las cartas a los Efesios y Colosenses, viajó miles de kilómetros desde Roma hasta Asia Menor? ¿Cómo? Lo hicieron a través de los mensajeros Tíquico y Onésimo. Ahora, trata de imaginarte a un Onésimo con el pergamino en su mano, el pergamino obviamente enrollado, con sus manos sudorosas en el desierto, llegando, tocando la puerta de la casa del que fuera su amo, y lo abre su amo y lo ve a él, y ve a Tíquico. Imagínate cuál fue la reacción de Filemón. Ay, ya llegó ¿no? Recuerda que una de las leyes de los esclavos, de los amos para los esclavos, es que el amo podía hacer con su esclavo lo que él quisiera. Y Pablo ya había escrito que los cristianos que fuesen esclavos estaban obligados a seguir siendo esclavos con sus amos, ¿se acuerdan? Entonces imagínate lo que ha de haber pensado Filemón. Ahorita vamos a ver de cómo nos toca, ¿no? Fíjate, recibe la carta, pero la carta explica que Onésimo se ha convertido en cristiano y suplica que los dos se reconcilien. Fíjate, ahora, recuerda que en ese tiempo no existía lo que hoy conocemos como lectura silenciosa. No era como que te traes la carta, a ver, léemela, o yo la voy a leer. No, se acostumbraba que llegaba el cartero. ¿Para quién va dirigida? Para Filemón. Filemón tenía el deber de leerla delante de todos.
Fíjate, no existía la carta silenciosa. En el mundo y contexto de Onésimo y Filemón, Pablo dirigió la carta no solamente a Filemón, sino también a Apia, era una mujer, probablemente era esposa de Filemón, y también dirige la carta a Arquipo, probablemente hijo de Filemón, y a toda la casa, iglesia de Filemón. Entonces, ¿cómo crees que se leyó la carta de Filemón por primera vez? Delante de todos. Fíjate, sin dudas, es una escena única la que vemos aquí. Filemón leyendo la carta en voz alta en presencia de Onésimo. Trata de imaginar lo que fue para él escuchar a su amo leer las cálidas palabras de Pablo, decir lo que dice el verso 8, te lo voy a leer. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Trata de imaginarte lo que sintió Filemón. Te pregunto, ¿tenía razones por las cuales estar molesto con Onésimo? ¿Pero qué hizo? Leyó la carta, y me imagino que la estaba leyendo y por encima de la carta lo volteaba a ver como que, ay, ahora Pablo está abogando por este. Fíjate cómo, trata de imaginarte las cosas. Pablo escribe la carta y manda al mismo que le robó a dejarle la carta a su amo. ¿Tú qué sentirías? ¿Lo recibirías? Ese que te dañó y que llegara ahora es cristiano y tienes que ver por él, ¿qué harías? ¿Lo ves? Vámonos rápidamente con el tercer encabezado, la petición. ¿Cuál es la petición que Pablo hace? Para que podamos entender esto, vamos a volver a leer Filemón 1 del 1 al 3. Fíjate, Filemón 1 del 1 al 3. Dice así. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, si fuiste observador, notarás que esta es la única carta en la que Pablo no menciona su apostolado en el saludo. No dice Pablo, apóstol de Jesucristo. No dice eso. Ni tampoco dice Pablo, hecho siervo o ministro de Jesucristo. No dice eso. Simplemente dice al amado hermano Filemón. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no viene su título, vamos a decirlo así, eclesiástico? Pablo quiere enfatizarle con esto a Filemón que está escribiendo primero como su amigo y no como superior. Y en lugar de darle un mandamiento directo, prefiere hacer una petición en base al amor. Fíjate, Pablo escribe de tal manera que Filemón no se verá forzado a obedecer a regañadientes, sino que con gozo actuará por su propia voluntad. Fíjate, Pablo en esto ofrece varios atractivos en el camino, y que hoy estos atractivos, valga la redundancia, son atractivos para el cristiano que perdona. Fíjate, pudiéramos basarnos solamente cuando el Señor Jesús escribe, cuando el Señor Jesús dice, si tú no perdonas a los hombres sus pecados, el Padre no perdonará a los tuyos. Podríamos basarnos solamente con ese argumento, y con eso tendríamos más que suficiente para pedir perdón y aceptar perdón. Sin embargo, aquí vamos a ver algo que el apóstol Pablo escribe. Fíjate,
Pablo ofrece varios atractivos en el camino. Yo pude sacar 3. Fíjate. Número 1, bueno, nada más escúchalos. Número 1, esto sería ganancia. Esto sería ganancia. Fíjate lo que dice Filemón 15, verso 10, Filemón 1 del 15 al 16. Fíjate lo que dice. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Fíjate, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjate, Filemón no solamente recuperaría a su siervo, que legalmente le pertenecía, no, también ganaría un hermano amado en el Señor. Fíjate, trata de entender esto. ¿Quieres ver a la gente de tu iglesia venir a la fe y expandir tu familia espiritual, Filemón? Pues bien, considera esto un regalo. Lo mismo te lo digo, nos lo dice ahora a nosotros Pablo a través de la carta a Filemón. ¿Quieres verdaderamente ser un cristiano fructífero? ¿Quieres ser verdaderamente un cristiano que camina derechito conforme a los mandamientos de su Señor? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recibir a ese que te falló, perdonar a ese que te ofendió. Considera esto un regalo, una ganancia. ¿Lo ves? No vas a ganar solamente, no vas a recuperar nada más la relación perdida, al hermano perdido, al familiar perdido. No, vas a ganar un hermano en Cristo. ¿Cómo pues queremos brillar la luz de Cristo si ni siquiera somos capaces de perdonar al que nos ofende? ¿No? Esto es ganancia para ti, esto es ganancia para mí. Dice aquí Pablo a Filemón, vas a ganar no solamente a tu siervo, vas a ganarte un hermano en Cristo. ¿Lo ves? Fíjate, atractivo número 2, no hay nada que perder, no hay nada que perder. Vamos a leer el verso 17 al verso 19. Fíjate, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta. Verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Fíjate, si Onésimo le robó algo cuando escapó o está endeudado de alguna forma, Pablo le dice algo bien claro, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Yo te lo voy a pagar. ¿No? Yo te lo voy a pagar. Pero recuerda, Filemón, verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, Filemón, te me debes también. Fíjate, o sea, fíjate lo que le está diciendo. Si él te debe, yo te lo pago. Pero recuerda que tú me debes a mí. Así que recíbele a él como si fuera yo. ¿Qué tenía que perder Filemón? Ya había perdido dinero, ya había perdido su esclavo, iba a recuperar su esclavo, iba a ganar un hermano en Cristo y encima tenía la promesa de que Pablo le iba a ganar, le iba a pagar. ¿Qué tenía que perder? ¿Qué tienes que perder tú? ¿Qué tenemos que perder? Nada. Y atractivo número 3, esto traería gozo y paz al corazón del apóstol Pablo. Versos 20 al 21 dice así: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito, fíjate, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjate, esto traerá gozo y paz al corazón de Pablo. Si tú y yo nos reconciliamos, si tú y yo aprendemos a restaurar, no es como que esto va a traer gozo al corazón de Dios, no.
esto va a traer corazón, paz y gozo a tu propio corazón. Ya no estarás enemistado. Tus oraciones ya no tendrán estorbo. El Señor perdonará tus pecados. Entonces fíjate, si tú perdonas, si tú recibes, si tú restauras a ese que te falló, eso traerá gozo y paz a tu propio corazón. Fíjate, 3 atractivos. Va a ser ganancia, no tienes nada que perder y traerás gozo a tu corazón. ¿Lo ves? Y Pablo agrega un incentivo más. Fíjate, cuando le dice a Filemón en el verso 22, dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. No sé si lo estás viendo, pero fíjate, Pablo no está ejerciendo presión, pero sí le está diciendo: voy a ir. Y cuando vaya, quiero ver o me voy a dar cuenta si aceptaste a Onésimo. Le está diciendo sin presiones, sin presiones. Respondas lo que respondas, yo sé que al final tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y aunque no lo hagas, yo voy a llegar. El apóstol Pablo, tú y yo sabemos que ya no llegó, pero él tenía la convicción de que podía llegar. Entonces fíjate, de alguna manera le puso un calambre a Filemón. Le dice: bueno, prepárame el lugar porque espero pronto ir a verte. Él estaba dispuesto a ir a ver con sus propios ojos. Entonces, ¿tú qué crees que haría Filemón? Si no era por las buenas. ¿Lo ves? Vamos a ver el encabezado número 4. El encabezado número 4 yo le puse así: 2 trayectorias, 2 recordatorios. Para esto vamos a leer el verso 23 y el verso 24, que se puede decir que son los puros saludos. Dice así: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Verso 24: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok, la mayoría de nosotros debemos de reconocer que dejamos de leer la carta aquí, ¿sí o no? Porque ya cuando vemos que dice salutaciones y bendición final, ¿qué hacemos? Ya acabó, ya no lo leemos. Sin embargo, aquí hay dos recordatorios alentadores que vale la pena considerar para nuestro aprendizaje. ¿Cuáles pudieran ser si son puros saludos? Fíjate, yo lo puse en 2 partes. El caso de Marcos. El caso de Marcos. En el verso 24 aparece un nombre: Marcos. Fíjate, en el cierre Pablo menciona a Marcos. Y no es un Marcos cualquiera, sino Marcos. ¿A qué Marcos me refiero? A Marcos, ¿no? No, pues ¿a cuál Marcos? A Juan Marcos, al que escribió el Evangelio de Marcos. Fíjate, vamos a ponernos en contexto. Un par de años antes, Marcos había ayudado a Pablo y Bernabé, ¿te acuerdas? En su primer viaje misionero. Pero por alguna razón desconocida, Marcos abandonó a Pablo durante ese viaje misionario. De hecho, esto, si lo quieres leer más adelante, esto está registrado en Hechos 13:13. Más tarde, cuando Bernabé quiso llevar a Marcos a otro viaje, Pablo, ¿qué crees que hace? Se negó. Y ambos tuvieron un desacuerdo tan grande que Pablo ya no quería que Juan Marcos fuera con ellos. El daño relacional fue aparentemente muy profundo. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 15:39, cuando dice la palabra que entonces Pablo y Bernabé tienen un conflicto no pequeño y desde entonces cada quien jala por su propio lado. Fíjate, jamás se nos dice cómo fue resuelto tal problema o desacuerdo, pero gracias a esta carta sabemos que sí se pudo resolver. Pablo menciona a Marcos como uno de sus amigos y compañeros del Evangelio. Pablo ha hecho lo que desea que Filemón y Onésimo hagan. Fíjate, así como Pablo perdonó a Marcos y ahora estaba con él al momento que escribió la carta, y Marcos manda su saludo a Filemón, lo mismo desea que Filemón y Onésimo hagan. ¿Y qué crees? Es lo mismo que Dios quiere que tú hagas. El principio que aquí hallamos
es que los cristianos de buena voluntad sí pueden tener una separación dolorosa y un conflicto no resuelto. Y sin embargo, al final el final de la historia aún no se ha escrito. Tal vez hay antiguos hermanos, familiares, pastores que te lastimaron mucho y aún no hay reconciliación, o todavía no hay manera en la que tú veas la restauración de las cosas. Y fíjate, pudiéramos decir que así estamos. Y este ejemplo de Pablo y Marcos enseña que aunque puede tomar años, Dios planifica a largo plazo. Ninguna relación está irrevocablemente más allá de la restauración de Dios. Aquí hay un detalle, que tenemos que estar dispuestos. Porque podemos escuchar y podemos decir, ay, pues sí, la Biblia dice, pero a mí no me nace. Tienes que estar dispuesto. Tanto hubo flexión del lado de Pablo como lo hubo del lado de Marcos. Entonces fíjate, el caso de Marcos es algo que tú y yo debemos de considerar. Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Te dije que aquí vamos a ver 2 trayectorias y 2 puntos finales. Fíjate, el caso de Demas. Hay un nombre más que destaca en el cierre de esta carta de Filemón. ¿Cuál es ese nombre? Demas. Fíjate, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Fíjate, el compañero de trabajo de Pablo, Demas, tal como Marcos, le envía saludos a Filemón. Y su nombre, el nombre de Demas, vuelve a aparecer va a aparecer en la pantalla en 2 Timoteo 4:10. Pero fíjate, ya no aparece como colaborador, sino como un desertor y traidor, en uno de los versos más tristes que Pablo escribió. Vamos a leerlo, fíjate, 2 Timoteo 4:10, fíjate lo que dice. Segunda Timoteo 4:10. Fíjate, dice, vamos a leer desde el 9 para que podamos entender de qué se trata. Dice, procura venir pronto a verme. Pablo le está rogando a Timoteo que vaya a verlo. Verso 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjate, Demas, que parecía y andaba como un compañero del evangelio, era en realidad un apóstata disfrazado. Él estaba con ellos, pero nunca verdaderamente fue uno de ellos. Demas era un lobo disfrazado de oveja que eligió el camino ancho del mundo en lugar del camino angosto de la cruz. Y ambos, Marcos y Demas, le mandan saludos a Filemón. ¿Cuál es la trayectoria que tomó Marcos? La de la reconciliación y la restauración, y vuelve a estar con el apóstol Pablo después de haberse separado años antes. ¿Y qué es lo que hace Demas? Abandona a Pablo, amando más al mundo, yéndose a Tesalónica. Fíjate, en tanto que habrá, ¿qué podemos entender de esto? En tanto que habrá relaciones que con el tiempo se podrán restaurar, habrá otras que con el tiempo se acabarán por siempre. Y esto debería de hacer que miremos cuántas relaciones que antes eran buenas, hoy ya se acabaron. Y cuántas relaciones que hoy son buenas, se van a acabar. Fíjate, pudiéramos pensar que estas 2 personas que los unía un amigo en común, el apóstol Pablo, una siguió el camino de la restauración y el otro el camino del mundo. Hay relaciones que se van a restaurar, hay relaciones que no. ¿Lo ves? Todo lo contrario, hay unos que te van a engañar, que te van a traicionar, como lo hizo el apóstol Pablo. Y es por eso
que debemos de tomar en cuenta el consejo que el apóstol Pablo nos da. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo nos da? Romanos 12:18. Fíjate lo que dice. Romanos 12:18. Si es posible, así empieza diciendo, si es posible. O sea, en cuanto dependa de vosotros. ¿De quién depende? Dice, estad en paz con todos los hombres. Pudiéramos tener relaciones que comienzan y que van bien y que se acaban. Pudiéramos tener relaciones que ya se acabaron, pero que el Señor quiere que en el plan del Señor está que las restauremos. Pero si es posible, en cuanto dependa de ti y de mí, estemos en paz con todos los hombres. Esto ya habla del corazón de cada uno. Aun cuando debemos hacer nuestros esfuerzos máximos, sin importar lo que hagamos, las personas que amamos y en las que confiamos finalmente elegirán alejarse para evitar caminar en la luz. Fíjate, el caso de Marcos y el de Demas son algo que podemos considerar de un aprendizaje muy básico en cuanto a la vida cristiana. Habrán unos que se van a reconciliar, habrá otros que ya no. Pero en tanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos los hombres. Y el último encabezado, al final del día, literalmente todos nos presentaremos ante el Señor. Hay algunos que nos han abandonado en este mundo, con los que algún día nos reconciliaremos, y puede haber algunos de pie con nosotros ahora que nos abandonaron. Ahora digo, puede haber unos que ahorita están con nosotros, pero que nos van a abandonar después. Mientras tanto, hermanos, nuestro llamado es permitir que la gracia de Cristo reine en nuestras vidas. Ya no podemos seguir esperando a que la gente que nos hizo daño le vaya mal, ni tampoco podemos estar esperando, en algún momento lo voy a perdonar. No, esto ya es urgente. Tenemos que aprender no solamente a restaurarnos los unos a los otros, sino también a soportarnos los unos a los otros. De lo contrario, vamos a terminar o como Marcos o como Demas. Fíjate, de la carta a Filemón podemos sacar todos estos detallitos que están ocultos a simple vista, pero que hablan de que realmente es necesaria la restauración. Así como Filemón fue capaz de perdonar el robo de Onésimo y de recibirlo. Y fíjate, y ya para terminar, ¿cuál fue? O podríamos preguntarnos, la carta no nos dice si Pablo realmente perdonó a Onésimo, pero ¿qué crees? La historia de la iglesia, los primeros 300 años de la iglesia, narran que después de Juan llegó otro obispo a la iglesia de Éfeso. ¿Y sabes quién era ese obispo? El obispo Onésimo, acompañado del hermano Filemón. ¿Se puede o no se puede? De verdad es necesario que dejemos lo que somos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a esperar a que nos sintamos remordimiento, sintamos dolor, o que venga alguna enfermedad por tanta amargura. Aprendamos a restaurar, a perdonarnos los unos a los otros. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos queremos presentar delante de ti, Señor. Tú conoces realmente cuán dañados estamos
todos nosotros, el daño que nosotros mismos nos hemos hecho en ocasiones al guardar rencor, al guardar resentimiento, al guardar un enojo, Señor. Sin embargo, aquí tu palabra por boca del apóstol Pablo nos dice bien claro: recíbele como a mí mismo. Habrás recuperado a tu esclavo, pero también habrás ganado un hermano en Cristo. El apóstol Pablo tuvo el valor y la humildad de reconciliarse con Marcos, Señor, después del daño recibido. Nos jactamos de decir que somos tus hijos, Señor. Y tal restauración de Filemón hacia Onésimo fue tal que Onésimo terminó siendo obispo de la iglesia de Éfeso, Señor. Claro que se puede, claro que se puede. Dice tu palabra que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, y todo esto por tu buena voluntad. Señor, restaura nuestras vidas, restaura nuestro entendimiento, que verdaderamente podamos llevar a cabo todo aquello para lo cual nos has enviado, Señor. Que ya no estemos lastimados ni amargados, Señor Jesús. Que veamos verdaderamente nuestra condición delante de ti, que necesitamos ser restaurados delante de ti, Señor, tal como tú restauraste a Pedro y a tus discípulos, Señor, llevando a cabo de manera clara lo que Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos seamos tentados. Permítenos, Padre, restaurar de manera clara, de manera directa, pero con amor y por amor y en obediencia a ti, como dice Pablo a Filemón: yo confío en tu obediencia y que harás más de lo que te pido. Oh Señor, confía en nosotros, no te vamos a fallar. Haremos más de lo que tú nos pides, Señor. Haremos más de lo que tú nos pides. Permítenos, Señor, hallar gracia delante de ti. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres dispuestos a perdonar y restaurar, a reconciliar, Señor, a pasar por alto la ofensa, sin dejar a un lado el justo juicio de valor hecho mediante tu escritura, Señor. Te doy gracias por esta enseñanza, que aunque sencilla y corta, Señor, pero sin duda nos dejas ver todo cuanto quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre, amén.